El tercer anuncio, impuestos. De repente aquí es donde más nos vamos a divertir, porque aquí suponemos que nos toca a todos, ¿o no? A ver, ¿cuáles son los impuestos que se van a suprimir? Hemos decidido abrogar 4 impuestos. El impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales. Estos 4 impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, sin embargo han generado una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocios. Bueno, voy a arrancar esta vez con Mauricio. Mauricio, ¿alguno de estos nos debe preocupar? El de las grandes fortunas, de repente, a alguno de nosotros, no sé, Mauricio. En principio no. A ver, el de grandes fortunas en lo personal yo no estoy alcanzado por mucho. El de ITF, dada la escasez de dólares que hemos tenido, quiero creer o creo que en realidad la economía se ha dolarizado hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que o mantienes dólares en cuentas del exterior o las tienes en el colchón bank, como le denominaba un famoso economista boliviano. Mauricio, ahí Sí. quisiera hacerte una pregunta, por favor, que nos guíes. ¿Qué es el ITF? O nos recuerdes, ¿qué es el ITF? ¿A quiénes pagaban? ¿Cuándo se pagaba? Bien, el ITF nace el 2006 con la ley 3446 y en realidad, y esto es algo curioso, el impuesto tenía una vigencia transitoria de 36 meses a partir de la publicación de la ley 3446. Sin embargo, en vista ya sea de su efecto recaudatorio, que era nulo, a mi criterio, o más bien de su efecto positivo en la bolivianización de la economía, que eso es un poco más discutible, el gobierno ha ido ampliando la vigencia de este impuesto y hoy por hoy sigue vigente pese a que había nacido como un impuesto transitorio. Este impuesto tiene una alícuota del 0,30% y básicamente comprende a la mayoría de las operaciones celebradas con moneda extranjera. Por ejemplo, la remesa de dólares de Bolivia hacia una cuenta del exterior o de una cuenta de Bolivia a otra boliviana en dólares implicaba precisamente el pago del ITF de este 30%. Entonces, en concreto, el objeto de la medida o el objeto del impuesto era penalizar en cierta medida el uso de la moneda extranjera, para así fomentar, lógicamente, el uso de la moneda nacional. Bien, perfecto. Entonces era el famoso 3 por 1000, ¿no? Cada $1000, $3 era el impuesto. Al juego, ¿esto qué quiere decir? Que Jorge también hacía el apunte que esto se había creado a partir de una disputa con un famoso bingo que existía en Bolivia y que dejó de existir. Con esto se abre nuevamente a que en Bolivia pueda haber este tipo de empresas, se puedan abrir casinos, se puedan hacer concursos en la televisión, algo que también era regulado por la AJ, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto, Mauricio? Sí, antes como quisiera aclarar que en realidad el ministro de Economía hace referencia a la supresión de 4 impuestos, pero técnicamente hablando estamos hablando de solo 3. Por alguna razón que ignoro, el ministro de Economía hace referencia al impuesto al juego y al impuesto a las promociones empresariales, cuando en realidad la participación o la organización de promociones empresariales forma parte del impuesto al juego. Entonces, en estricto rigor legal, de lo que estamos hablando son de 3 impuestos. Y dentro del impuesto al juego está el impuesto al juego, al juego a los sorteos o a juegos de azar, y como una subcategoría está la organización de promociones empresariales. Con relación a tu consulta, Diego, sí, naturalmente coincido en que el impuesto nace con connotaciones políticas muy serias, nace el 2010 a partir de la promulgación de la ley 060, y nace evidentemente con fuertes connotaciones políticas. Su supresión va a implicar la apertura hacia este tipo de actividades. La política fiscal sugiere que sí. La literatura fiscal sugiere que cuando tú levantas una restricción fiscal, sobre todo, es probable que exista un incentivo a precisamente celebrar esa actividad fiscal. Pero lo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, incluso en algunos de tus programas pasados, es que la supresión de un impuesto per se
no va a estimular o no es lo suficientemente atractivo, no es lo suficientemente atractiva como para incentivar la inversión privada. Y esto se traduce perfectamente en el caso de Irlanda. En el caso de Irlanda, Irlanda redujo la alícuota del impuesto sobre las utilidades de las empresas, el corporate tax, de un 36 a un 12.5% entre 1997 y 2003. Y eso ocasionó un incremento meteórico de su inversión extranjera directa y de su PIB per cápita. Pero en realidad el secreto del éxito de la medida fiscal de Irlanda no fue en realidad la reducción de impuestos, que por supuesto sí ayudó. Lo que provocó este gran incremento, fue que Irlanda apostó por un sistema fiscal simplificado. Menos intervención del Estado, menos regulación en cuanto a trámites tributarios y mayor facilidad para cumplir tus obligaciones tributarias. El eslogan fue: quiero facilitar en extremo el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Lo que significa, respondiendo a tu pregunta nuevamente, querido Diego, que la supresión de este impuesto puede incentivar este tipo de actividades, puede ser, pero no es el único camino que debemos tomar para incentivar este tipo de actividades. Por sí solas, las supresiones de impuestos no necesariamente atraen inversión extranjera. Jorge, con esta primera reducción de impuestos, que claramente no es, reiteramos, como en el primer punto, no es que a todos nos ha llegado, todos pagábamos el impuesto a las grandes fortunas o el ITF porque ni dólares veíamos, ya ni sé cómo luce un dólar, pero y con el juego mucho menos. ¿Qué señal es esta? ¿A quién le está hablando el presidente con estas señales económicas, las primeras de su gobierno? Mira, Diego, claro, lo que pasa es que hay que tener una visión amplia, una visión económica sobre el tema de la carga tributaria, sobre todo. Comentarte, y esto Omar debe conocer por la experiencia en el sector público, de que existen indicadores de eficiencia en el sistema tributario, en el caso de Bolivia, bueno, en todo en realidad. Y obviamente que el tema de la carga tributaria va a determinar el incentivo o el desincentivo a las actividades económicas. Como muy bien lo explicó Mauricio, el tema de los tres principales impuestos que se crearon en el 86 con la ley 843, IVA, el IT y el impuesto a las utilidades de las empresas, bueno, que fue modificado después en el 96, más el RC-IVA, era ese sistema tributario simplificado que nació justamente a raíz de una crisis, ¿no? Entonces, el impacto que puede tener la abrogación de estos impuestos, de estas leyes, de estos impuestos, van a dar justamente ese alivio a los sectores, principalmente empresariales. El ITF, a los que manejan el tema de dólares para lo que es pagos al exterior, ¿no? Y obviamente también para que el ahorrista que quiera tener su dólar en el banco lo pueda meter y sacar sin que se le esté mermando algún porcentaje. El impuesto a las grandes fortunas, como te decía, ha desincentivado el tema de justamente tener los patrimonios como tal, principalmente de la gente con mucho dinero, y ya como que se ha descapitalizado o ha escondido, se puede decir, su patrimonio para no ser alcanzado muchas veces, ¿no?, por este impuesto. Entonces, con estos dos impuestos fuera, se va a ir mejorando paulatinamente el tema de un escenario esencial para que el empresariado privado pueda ir recobrando esa confianza y obviamente ir pensando en la inversión. Por sí solo no lo van a hacer, coincido con Mauricio. Se necesitan otras normas justamente para obtener un escenario que permita no solamente tener inversión nacional nuevamente, sino que también venga la inversión extranjera. El impuesto al juego, ¿no?, y a las promociones es correcto, es un solo impuesto, ¿sí? Están creados por la misma ley, la ley 060, y esto obviamente que ha ocasionado que tengas un montón de casinos clandestinos. Entonces, parte de esa informalidad que el presidente habla, ¿no?, puede ser de que ya estos casinos se puedan formalizar, ¿no? El tema del impuesto al juego
es totalmente draconiano, podemos decir, aquí en Bolivia. En el mundo no se cobra el IVA sobre el impuesto al juego, aquí en Bolivia sí, por ejemplo. Entonces, y las promociones empresariales, si bien están vinculadas a un control de las estafas en los sorteos o en los premios que se prometen y no se entregan, pero igual está ligado justamente a ese sobrecontrol que existe en el tema empresarial. Seguramente se va a hacer el trabajo, pero desde alguna perspectiva nueva o de alguna instancia nueva. Entendiendo eso, podemos saber de que estos impuestos tenían un impacto, ¿no? De repente a nosotros no, como individuos, como profesionales, como consultores, como empleados, pero sí en la economía creaban esa distorsión perversa, le digo yo, que obviamente te hacía pensar dos veces antes de poder entrar a alguna actividad que era grabado por estos impuestos, ¿no? Una primera señal a sectores privilegiados, Omar, a sectores empresariales, que decía el presidente, el impuesto, por ejemplo, a las grandes fortunas ha ocasionado que 2.500 millones de dólares hayan salido del esquema Bolivia para lo que apuntaba Jorge, esquivar este impuesto. Bueno, lo primero que quiero comentar es que cuando el ministro dice de que hemos decidido eliminar los impuestos, en realidad no han decidido nada. Quien decide es la Asamblea, y ahí en el comentario que hacía Mauricio es fundamental entender que esto todavía va a pasar por un proceso de aprobación legislativa. Pero es muy probable que dentro de la próxima ley del presupuesto que le habíamos comentado pueda incorporarse estos alumnos para eliminar estos impuestos, pero hay que ver cuál va a ser la decisión finalmente de los legisladores. Pero entrando a tu pregunta, Rodrigo Paz había prometido como una de sus primeras medidas de campaña sacar políticas de alivio tributario. Aparentemente estas medidas que se han anunciado no está en realidad focalizado en sectores económicos populares, ¿no? Son medidas, yo creo que muy bien trabajadas para algunos sectores. Pero antes de entrar al impacto, lo que tú me estás consultando, estamos hablando por la eliminación de estos 4 impuestos de más o menos 400 millones de bolivianos, que es lo que se ha recaudado en la gestión anterior. La pregunta que hay que hacerse es cómo se piensa reemplazar la merma en ingresos fiscales por esta baja de impuestos, porque o tú vas a tener que endeudarte o vas a tener que realizar un ajuste del gasto mucho más fuerte para compensar esta caída de ingresos. Y ahí, coincidiendo en su primer análisis que decía Jorge, lógicamente hoy lo que hay que priorizar son los pagos del Estado a los proveedores del país, porque de por medio está la fe del sector público comprometida. Pero si vamos a analizar impuesto por impuesto, mira tú, primero el impuesto a las grandes fortunas, hay que entender que este es un impuesto que en el tiempo se ha vuelto bastante evasivo. Es decir, que los contribuyentes sobre quienes ha recaído este impuesto se han dado maniobras para poder bajar su presión fiscal. Y en 3 años de su implementación, este sería el cuarto, básicamente ha habido una disminución de cerca de la mitad. Pero la pregunta es, ¿a quién beneficia este impuesto? Y pues ahí, por supuesto, hay que seguramente conocer la lista de los grandes ricos de Bolivia, que son quienes en realidad eventualmente se van a beneficiar de esta disminución tributaria. Cuando tú hablas del otro tema del impuesto al juego y a las promociones empresariales, ahí lo que sí quiero precisar es que en principio estamos hablando de 2 impuestos porque son bases imponibles distintas, el hecho generador, en realidad la alícuota no es similar, pero creo que lo importante ahí de nuevo es entender en el país quiénes o qué tipo de negocios realizan estas promociones empresariales, y básicamente son las empresas formales, legalmente establecidas y que obviamente tienen mayor capacidad financiera para hacerlas. Entonces, es una medida de nuevo focalizada en un segmento muy pequeño de la población empresarial. Y del otro lado está la eliminación del ITF. Ahí sí quiero hacer un apunte a lo que decía Mauricio, porque en realidad el ITF se crea en el gobierno de Banzer y Tuto Quiroga. Lo que ha ocurrido en realidad en el 2006 es que ya se ha dejado de cobrar a las transacciones en boliviano y solamente operaba para dólares, pero
Más allá de eso, obviamente el impuesto a las transacciones se ha convertido en un obstáculo para transparentar las transacciones en dólares en el sistema financiero. Yo lo que creo que en realidad esta eliminación de este impuesto va a beneficiar principalmente a la banca, porque lógicamente la banca va a poder captar depósitos en moneda extranjera con mayor facilidad, y obviamente los ahorristas que tienen su dinero en el sistema, que normalmente es una proporción muy pequeña de la población, pues van a tener esta oportunidad de llegar a estos recursos. Pero reitero, o sea, si vemos la totalidad de ingresos del país, ahí estamos hablando de más de 60.000 millones de bolivianos en renta interna, y si a eso sumamos los ingresos por hidrocarburos, estamos fácilmente superando los 75.000 millones de bolivianos. Reducir impuestos en realidad va a ser una medida que va a ir en contracorriente a la lógica que se quiere buscar de realizar un ajuste al déficit fiscal, en contracorriente de esta política de más bien incentivar los pagos con los proveedores del Estado. Porque, pero pregunta, si reduces los impuestos, pero a la vez reduces los gastos, ¿no estás compensando? es que el problema, y ahí nuevamente, es que tú tienes que entender que esta política de ajuste que se está queriendo aplicar se hace en un contexto de deterioro macroeconómico. Y ahí, digamos, en el comentario que también hacían los colegas, si tú aplicas una política de ajuste fuerte en el afán de querer contener la inflación, lo que vas a tener como consecuencia es un mayor enfriamiento de la economía. Cuando se habla, cuando se dice hace rato de que para estimular los ingresos tributarios hay que bajar los impuestos porque eso incrementa la base, en realidad eso pasa en un contexto de crecimiento económico. Hoy la economía está entrando en un proceso de estanflación que va a durar varios años. Lógicamente lo que va a ocurrir es completamente lo contrario. La reducción de ingresos tributarios lo que va a provocar al gobierno es tener un mayor recorte del gasto. El mayor recorte del gasto se va a traducir en menor crecimiento económico y eso va a influir en una menor recaudación fiscal en la gestión siguiente. Mauricio, en tema de impuestos, mucho se ha hablado del, por ejemplo, el modelo paraguayo. Hasta el vicepresidente hizo una reflexión del famoso 10-10-10 y veía algunos reportajes, por ejemplo, de la Deutsche Welle, que mostraba la realidad, otra realidad que no conocíamos, por lo menos, ¿no? De estas grandes inversiones, qué está pasando, por ejemplo, con el tema del agua, con bosques de eucaliptos que están acabando con monocultivos, pero la pregunta es, ¿realmente ese es un interesante modelo que debería o que está apostando el gobierno o que debería apostar más bien el gobierno, el de implementar un sistema más simple de impuestos para que los ciudadanos no estemos horas frente a la página de impuestos haciendo el descargo de las facturas a ver si solo como papel, porque resulta que nada más se puede descargar? ¿Es por ahí que se debe ir en cuanto a impuestos, Mauricio? Sí, totalmente, totalmente. Hay una ONG llamada 1841 Foundation o 1841 Foundation que año tras año elabora un índice de infiernos tributarios, así los denomina. Y el 2023 estábamos en sexto lugar, el 2024 estamos en séptimo lugar, pero en ambos casos significa que estamos atravesando un infierno tributario. Y es lo que les decía hace un momento. Irlanda sí apostó fuerte a reducir impuestos y eso sí tuvo efectos. Recuerden que Irlanda, el año 95, era de las economías más pobres en el contexto europeo. Ahora, la apuesta, como les decía, de Irlanda no fue, o sea, redució la alícuota de lo que equivaldría a nosotros el IVA, pero apostó en realidad por una simplificación tributaria. ¿Y cómo esto se asemeja al caso paraguayo? Porque Paraguay, además de haber reducido sus impuestos, también ofrece no solo una simplificación tributaria importante, pero además, y esto lo he visto en persona, un diálogo frecuente entre el contribuyente y la administración tributaria. Sin ir lejos, en el Congreso de la International Fiscal Association, que se llevó en mayo de este año, en Asunción justo,
el presidente de la Administración Tributaria Paraguaya no solo fue a inaugurar el acto, pero además brindó conferencias sobre los avances que hace la Administración Tributaria en colaboración con el contribuyente. Naturalmente, seguro que un contribuyente paraguayo tendrá observaciones sobre el trabajo del presidente de la Administración Tributaria Paraguaya, pero lo que hizo Paraguay no es solo entonces apostar a una reducción de impuestos, sino facilitarle la vida al contribuyente, y ese parece ser el común denominador en el éxito de Irlanda, que hoy por hoy se posiciona con uno de los GPAs más fuertes de Europa, pero además unos niveles impresionantes de inversión extranjera por parte de Paraguay. Parece ser que el común denominador en ambos casos es la simplificación de la vida del contribuyente. Jorge, estas primeras medidas anunciadas por el gobierno, porque son las primeras medidas de facto, los primeros anuncios, lo de la gasolina, lo de los créditos internacionales, fue algo que arrancó, diríamos, desde la anterior gestión. Han reconocido que se ha ido continuando en ese sentido. Pero estas señales son suficientes para tranquilizar al mercado, para que la gente no corra al dólar, para que no corra a las filas para gasolina o diésel, o qué señales más debe dar el gobierno en las próximas semanas, además de los anuncios, las comisiones de la verdad y de todo aquello. Bueno, sí, el tema de los anuncios, obviamente, de las acciones que se toman, están teniendo un resultado positivo. Eso se nota en la calma que existe actualmente en nuestra economía, ¿no? Que inclusive las personas que no manejan temas económicos dicen, se solucionó, nos asustaste en vano, me dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo bien. No está todo bien, señores. Obviamente que estos anuncios, ¿no? Como bien decían, son promesas que se tienen que traducir en acciones cuando tengamos las leyes promulgadas. Estos cambios son con leyes, ¿no? Entenderemos de que en las próximas horas van a hacer o van a enviar al Congreso ya para que empiecen a tratar, obviamente, las leyes que permitan materializar. ¿Es bueno las promesas? ¿Es bueno los mensajes positivos? ¿Es bueno decir lo que se va a hacer? Sí. Pero es mejor cuando ya vos ves que se han materializado. Entonces, los mensajes tienen que seguir saliendo, se tiene que proponer cosas para cambiar nuestro estado, para estabilizar la economía, el primer paso, pero obviamente que tiene que ir acompañado casi inmediatamente con las acciones, ¿sí? Entonces esperamos eso, porque si vos solamente prometés y prometés y prometés, obviamente de que van a empezar muy pronto los reclamos. Como ya se escucha por ahí, ¿no? Algunos gritos de algunas personas, pero hay que entender también que para poder tener un plan conciso de estabilización, ¿sí? Las medidas que se tomen tienen que ser las acertadas, porque si no podríamos ocasionar un daño peor. Nuestra economía y las economías del mundo entero son sistémicas. No podemos analizar medidas aisladas por sí solas, porque siempre va a haber un impacto. Los impactos de estabilización están vinculados a que el día de mañana tengamos mayor inflación, se quiera o no. O bueno, o seguimos como estamos o estabilizamos. ¿Sí? Entonces va a haber problemas, estoy seguro. Va a haber rechazo, va a haber marcha, va a haber protesta, pero se tiene que lograr una estabilización. Si no, vamos a continuar a la deriva como ya hace, de esta forma crítica, hace 2 años atrás, ¿no? Entre las voces de rechazo o diríamos que le faltó alguito, le faltó el centavo para el peso, como se suele decir, está el vicepresidente Edman Lara, que ya dio a conocer su impresión después de este anuncio del presidente. A ver, lo escuchamos. Cambiando de tema, vamos a referirnos también a las medidas económicas lanzadas hace unos minutos por el presidente Rodrigo Paz. Bueno, la eliminación al impuesto a las grandes fortunas, sí, estoy de acuerdo, fue una idea mía, yo la propuse,
concuerdo entonces con la eliminación de ese impuesto. También la eliminación del impuesto a las promociones empresariales me parece muy bien, porque la Jota se aprovechaba mucho de las empresas. Las empresas no podían hacer promociones porque venía la Jota y los multaba y los extorsionaba. Ahí bien. El impuesto a la transacción financiera también fue propuesta mía, bien. Pero le ha faltado reducir el impuesto al IVA, que también fue una promesa electoral. Le está faltando también reducir el impuesto a las utilidades, que va a garantizar mayor inversión, tanto nacional como internacional. Le está faltando trabajar juntamente con la vicepresidencia de la cual estoy a cargo en una reforma tributaria que garantice la inversión tanto nacional como internacional, para que en Bolivia haya fuentes de empleo, la gente tenga ganas de invertir en Bolivia. Le había hablado mucho yo a Rodrigo Paz y a los empresarios con los cuales tuve también la oportunidad de participar en algunos foros, y les había dicho que era interesante imitar el modelo tributario del Paraguay. Bueno, ahí estaba el vicepresidente, entonces un poco más largo el video por si lo quieren seguir en sus redes, pero faltó reducir el IVA, el IUE, y habla del modelo paraguayo, ya a manera de conclusión. ¿Coincides con el vicepresidente, que dice además es el autor de todas las reducciones de hoy? Creo que no hay una conciencia respecto a los sacrificios fiscales que están proponiendo con la eliminación de impuestos, porque eliminar, por ejemplo, el impuesto a las transacciones va a implicar una reducción de cerca de 6.000 millones de bolivianos. La pregunta que hay que hacer a los gobernantes es de dónde van a sacar los recursos para compensar esos recursos, esa merma de ingresos, porque, claro, yo lo que veo en realidad, y desafortunadamente, estas medidas no logran resolver los problemas más atingentes de la crisis económica, y que de alguna manera están repitiendo el mismo problema del presidente Arce, porque se están adelantando a las medidas de alivio, pero sin haber hecho primero los ajustes, y eso por supuesto en el tiempo les puede cobrar factura, porque eliminar impuestos para las clases medias altas, para los ricos de Bolivia, lógicamente va a generar un alivio para unos cuantos, pero eso no se va a traducir en mayor salud, mayor educación. Yo creo que el gobierno, más allá de proponer medidas demagógicas, lo que debería hacer es ver qué otro tipo de medidas para incrementar los ingresos se van a realizar, porque esta caída, este déficit fiscal que venimos arrastrando hace una década y que se ha comentado, no está explicado por el exceso del gasto, sino en realidad por una caída de los ingresos tributarios que ha habido en los últimos años, y ahí yo creo que más bien lo que el vicepresidente Lara tiene que pensar es cómo una reforma tributaria integral de mediano plazo podría más bien generar capacidades contributivas, mayores equidades contributivas entre sectores, porque hoy tenemos sectores económicos que están ganando a anchas, pero no están contribuyendo de la misma forma al Estado, y es a esos sectores a los que el gobierno tiene que centrar mayor prioridad para la generación de ingresos fiscales. Mauricio, a tiempo de agradecerles el que nos hayan acompañado, un último criterio sobre lo que escuchábamos al vicepresidente Lara. Sí. A ver, reducir el IVA yo creo que es una propuesta loable, pero en economías en desarrollo como la nuestra, los impuestos indirectos como el IVA son la principal fuente de recaudación. Ahí coincido con Omar en que podemos hablar todos de reducir impuestos a 0, a 2, a 1, pero lo que tenemos que ver es de dónde reponemos el dinero que vamos a dejar de ganar. Creo que en lo personal, ese tipo de discursos deberían ser un poco más responsables y deberían analizarse con un poco más de detalle. No, a criterio personal,
creo que no es muy prudente sugerir la eliminación de impuestos, y precisamente por eso hace un momento dije, para mí habría que eliminar el ITE, pero hay que pensarlo un poco más. Y creo que el vicepresidente Lara, en la posición en la que tiene, podría ser un poco más prudente en decir, bueno, veamos cómo podemos reducir en general la carga fiscal de los contribuyentes para estimular precisamente la inversión. Pero por lo pronto creo que el tema fiscal es un tema muy delicado y creo que debería ser manejado con un poco más de prudencia. Jorge, su criterio, por favor, sobre lo que decía el vicepresidente Lara. Bueno, como te mencionaba, Diego, es sistema tributario. Entonces, para poder hablar justamente de modificaciones o cambios, hay que hacer un análisis integral del impacto sobre las actividades económicas, sobre la carga fiscal de los sectores económicos, sobre la generación de ingresos, ¿no? Eso se hizo en el año 86, con la ley 843, ¿no? De más de 200 impuestos se redujeron solamente a 4 y no sucedió de que se cayeron las recaudaciones. Ya era un sistema que estaba prácticamente, esa es la diferencia con hoy en día, era un sistema que ya no controlaba nada, ¿no? Entonces, más bien se implementaron las recaudaciones tributarias con el cambio del sistema. Entonces, lo que plantea el vicepresidente Lara no está lejos de la realidad, pero sí lo que se tiene que hacer es trabajar en una propuesta de cambio de ley impositiva en Bolivia. Y esa propuesta de ley tiene que tener justamente todos los informes y análisis, diagnósticos necesarios que permitan hacer los cambios, ¿no? Con las proyecciones que se pueden tener en el incremento de la recaudación tributaria, con las acciones que ameritan. Entonces, yo puedo decir lo mismo, desde el 2020, desde el 2019-2020, cuando era presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, nosotros planteábamos de que se tiene que hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma al tema del código de empresa, al código de comercio, ¿no? Todo esto se tiene que hacer justamente para mejorar el ambiente empresarial. Ahora, ¿por qué se dice que se beneficia a un grupo? Pero ese grupo tiene el poder justamente de poder, valga la redundancia, reproducir el tema de ingresos. Son los que generan empleo, ¿no? El empresario privado o el empresariado privado puede ser ese aliado que necesita en este momento el Estado. El Estado no tiene recursos ni lo va a tener, por si acaso. Es por eso que se pide que se ajuste el tema fiscal. Es por eso que se pide que sean eficientes en la asignación de recursos, ¿no? Entonces, con esta reflexión, querido Diego, lo que te puedo decir es que hay mucho por hacer y el mensaje es bueno, se está empezando, pero tienen que ser contundentes en sus decisiones y obviamente en las acciones, sobre todo para que la gente pueda seguir confiando en todo este proceso de cambio que quieren realizar.